Cordial saludo para todos. Mi nombre es Claudia Contreras, pertenezco al grupo número 20 del curso de Arte, Estética y Política a cargo de la tutora María Alejandra Pedreros. En esta oportunidad vamos a estar debatiendo acerca de los temas designados en la fase 2 de Arte y Agencia Política. A continuación mis compañeras se van a presentar. Buenas noches, mi nombre es Andrea Duarte. Buenas noches, mi nombre es Laura Rivera. Buenas noches, mi nombre es Julia Lizcano. Buenas noches, mi nombre es Carol Brigitte Cubillos. Listo, entonces vamos a empezar con la temática. Nuestra compañera Carol va a iniciar. Yo voy a dar inicio a este conversatorio. Voy a hablar sobre el tema de Rancière y voy a tocar un tema de la relación entre el arte y la política. Rancière nos quiere mostrar que la política en el arte se relaciona cuando hay un impacto, por más pequeño que sea. Es decir, cuando de alguna manera se rompe un orden social, es un método para el artista en todo su contexto. La política para Rancière es la que se centra en identificar la causa y del problema, llevando el arte a manifestarse. La política y el orden definen lo posible para llevar en contexto igualitario y configurar un espacio, creando la heterogeneidad. Para mí, cuando investigué, noté que efectivamente el arte tiene que ver con política, ya sea en lo político, cuando nos quiere mostrar una inconformidad, nosotros queremos mostrar una inconformidad, es en ese momento cuando los artistas se pueden manifestar y crear para poder transmitir. Perfecto. ¿Alguien más tiene algo que comentar acerca de Rancière, del texto de Rancière? A mí me gustaría comentar, ya que yo también me basé muchísimo en esa lectura, una cita muy importante que siento que aporta para entender más el tema es, el arte es político en la medida en que, al igual que la política misma, interrumpe la distribución de lo sensible, generando nuevas configuraciones de la experiencia sensorial, ya que este autor explica más la diferencia entre lo que el arte quiere impactar en la política a lo que es llamado arte político, que solo es una especie como de manifestación, sino más que todo como verlo de una manera de transformación social. Súper. Yo creo que alguien más también tuvo esa lectura. Sí, también quisiera aportar sobre Rancière. Rancière también tenía el pensamiento de que le llama la atención que a veces lo que se llama arte político se conforma que aborda todos los temas políticos, pero pues, me hago entender, el arte político no siempre es política. Se caracteriza porque se diferencia en que Rancière considera que lo político no son las instituciones del Estado. Para él, las instituciones del Estado, él los nombra como policías, porque los policías son los que vigilan y funcionen de manera correcta. Entonces, para él, las instituciones del Estado es una policía que vigila vigila que las funciones estén correctamente funcionando.
Bueno, según la lectura que yo tenía, que era el capítulo de las paradojas del arte político, Ramsier plantea en una parte que el arte de alguna manera siempre va a poder ser político. Esto porque va a estar ubicado en una época y en un entorno distinto en el que se establecen y se manifiestan diferentes órdenes en los que a través del arte es posible mostrar. De alguna manera el arte es una visibilidad en la que se establece la manera en la que el artista intenta plasmarlo al espectador. El espectador de alguna manera tiene un impacto en el que entiende por su parte, o ya sea en base a lo que el artista expone, una postura frente a lo que él plantea. Muy bien. Todos estos temas básicamente se basan en una sola cosa y es que el arte, la política y la estética tienen una relación bastante estrecha y es lo que estamos pues estudiando en este curso. El tema que yo estudié fue de Jordi Claramonte. Él también hace pues una breve, bueno, breve no, crea un contexto donde la comunidad es importante, lo común, la comunidad, las personas, el individuo como tal pertenece a una comunidad. La comunidad se conforma de individuos. Entonces todos estamos como en ese propósito, no solo los artistas, sino como que crear una conciencia social eh, de solidaridad, de igualdad, y el arte pues funciona muy bien para expresar todo eso que las personas quieren expresar. Y la política, como lo decían mis compañeras, no es expresamente de pronto ver algo supremamente allá eh, que no tiene alcance, sino que la política la hacemos todos. La política no es algo inalcanzable, sino que todos hacemos parte de ella. Entonces, eh, Claramonte también habla un poco acerca de que los artistas, de algún modo, en estos tiempos, no profundizan en el pensamiento estético, o sea, no se centran en eso, sino que también piensan como que en lo básico, como que no se esmeran o no se preocupa por mostrar lo bello exactamente, lo bello de lo común, sino de pronto basándose en estructuras sociales ya establecidas por entes que de pronto no tienen el mismo pensamiento de la sociedad. Entonces, básicamente, estos temas se refieren a todo lo que el arte y la estética pueden lograr con la política. Y ahora que lo mencionas, Claudia, el autor también plantea de una manera, pues, de alguna manera confusa, porque dice que la estética y la política tienen una relación. Entonces dice, estética es de la política y la política de la estética. Entonces, de alguna manera es complejo entender eso, pero se entiende que van de la mano, en la estética y la política. Y entre ellas dos se relacionan con el arte. Entonces, es una manera de que entre esas dos prácticas hay una forma de interpretar y de mostrar, ¿verdad? Y Ramsier también plantea que la estética no es una estructura, sino lo plantea como un régimen, ¿no? Un régimen de lo social y de lo que natural que se presenta en la sociedad, ¿verdad? Exacto, sí. Y a todas estas, sí, También quiero aportar sobre lo que decía mi compañera Pues Andrea. o sea, el arte y la política tienen como Hay una estética de la política y una política de la estética. Entonces, cuando se habla de estética de la política, es porque hay una política que se propone una redistribución de lo común. O sea, es decir, va en contra del consenso social y reconfigura lo que podemos hacer con el tiempo, el espacio y los sentimientos. Y cuando se habla de política de la estética, es la reconfiguración que se puede hacer a partir del arte. O sea, es decir, de que el arte sea capaz de
trastocar la manera en que percibimos y los sentidos semánticos que asociamos a las percepciones. O sea, es lo que percibimos de la estética. Carol, ¿te ibas a decir algo? Es como que lo social interrumpe como lo sensible con innovación y es ahí pues donde se crea también esa estética para hacer visible lo invisible. También me parece importante, digamos, añadir desde la postura del autor que, que él habla como de que normalmente muchos artistas abordan temas de política, pero se deja muy en lo superficial. En cambio, vemos cuando ya estamos hablando de arte político, el autor menciona estos 3 puntos que cumple para volverse arte político. Uno, que representa las realidades sociales, alguna problemática, que genera reflexión en las personas, o sea, desde el punto de vista de las personas, pero también generando un impacto. Parodia íconos de poder, o sea, directamente manifestación al régimen, a la dictadura, y también que deja de ser arte superficial para volverse una práctica social. Deja de verse como una simple obra que hable de un tema de arte a volverse ya en algo que se pueda convertir, por ejemplo, en una práctica social interesante para configurar estos tipos, digamos, de manejos políticos, de poder. Yo lo podríamos interpretar de esa manera. Súper, súper. Concuerdo contigo, exactamente, Laura. Y también el autor, como lo menciona, refleja la realidad. Y lo que quería añadir es que lo ve desde una estética vinculada de la realidad. Él muestra que antiguamente los artistas hacían arte porque les motivaba y querían mostrar algo desde su punto de vista que les parecía de alguna manera injusto o paradójico o debatible. Ahora los artistas en el tiempo contemporáneo no se busca tanto eso, sino que se busca un beneficio económico. Entonces es interesante cómo el artista abarca la estética, la política, en un solo punto de realidad y como comunidad y sociedad presentar una crítica o un desacuerdo frente a lo que se ve o en el lugar en el que estamos rodeados, porque él habla mucho del espacio en el que estamos y cómo se establece frente a cómo sociedad lo vemos o como sociedad nos acoplamos a lo que hay. Sí, generalmente pues cuando se comparte un bien en común, ¿no? Exacto. Y bueno, pues teniendo en cuenta que la estética, definiéndola, es como la rama de la filosofía que estudia lo bello, lo hermoso, y no solamente del arte, sino también de muchas otras áreas y campos, y en este caso, pues la política. La política también tiene eso bello, eso hermoso que hay que buscar, que hay que resaltar y que hay que, sí, que hay que luchar porque sea lo que prime, la belleza en lo político, que en este caso, como lo mencionaba anteriormente, es buscar esa igualdad y esa armonía en, pues, en la sociedad. Y me parece interesante. A eso quiero agregar que la estética no siempre es belleza, porque el autor también refiere que en la estética hay belleza y muchos artistas en sus obras plasman imágenes satíricas o desagradables que para algunas personas es desagradable, pero para el criterio de uno mismo, digamos, esa pintura es bella. Entonces, ahí sí uno se pregunta qué es realmente lo estético, ¿sí? Por ejemplo, no sé si han visto la obra del deterioro de la mente a través de la materia de Otto Rapp. Esa pintura es sobre un rostro
que está como desconfigurado y tiene varias herramientas. Entonces, esa pintura va en contra de la definición tradicional de lo que es estética, pero aún así sigue siendo estética al ser capaz de dejar claro su mensaje, el mensaje que quiere dejar el autor. Sí, claro, también. Así es, eso es de acuerdo al punto de vista de cada quien. Y pues él quiso expresar algo que a él le pareció bello o digno de resaltar o digno de mostrar. Y pues cada opinión es diferente según digamos que la ideología que uno tenga. Entonces hay diferentes formas de analizarlo y pues de tomarlo, de entenderlo. Sí, también teniendo en cuenta, digamos, qué tan visuales somos, ¿no? Porque pues para un artista pues es fácil, digamos, ver una pintura y, no sé, recrearla, imaginarla. En cambio, si ya nos vamos con una persona cotidiana, normal, que no se impacta tanto por el arte, pues va a haber otras cosas diferentes o tal vez no va a haber nada. Sí, claro. El artista menciona que la estética depende del entorno y el lugar en el que se encuentre. Entonces, claramente, lo estético ahorita no pudo haber sido estético antiguamente, o lo que antiguamente fue estético no puede ser estético en este momento para algunas personas en cuanto a su visibilidad, sus creencias, su ideología, como lo mencionabas, Claudia, y también en cuanto a la obra que mencionas, Juliet, de esta obra que se sale de los parámetros, que fue muy criticada porque mucha gente pensaba que era algo escandaloso, abrupto, también decían, pero que de alguna manera encasilló un problema y lo plasmó sin miedo a pensar qué dirían o qué pensarían sobre lo que él está proponiendo desde su criterio. Entonces creo que es una obra importante que se sobresalió de lo estéticamente correcto, pero que plasmó un problema social en el que las personas claramente se les creó como un tipo de duda sobre el problema. Entonces no se quedó simplemente en es bonita o es fea, sino que creó cuestionamientos en los espectadores. Es lo interesante de esta obra también. Pero ahí también, como mencionas, Andrea, el salirse de lo estéticamente correcto ya es un impacto que hace que genere lo que tal el autor puede nombrar como distribución de lo sensible, por ejemplo, hacer un impacto, hacer algún tipo de cambio. Normalmente, digamos, el artista también, muchas veces en su obra, pues trata de darlo, o sea, su opinión, su sentir, bueno, lo que sea, pero el público tiene visiones distintas y al hecho de que de pronto lo que el artista hizo impactó, influyó, movió fibras de pronto en el público, por ejemplo, algún tema que religioso o algo así, eso ya es un impacto a la estructura, al orden, a la mentalidad de ciertas personas. No todos van a estar de acuerdo con la misma obra de arte, pero siento que eso es lo que hace que se desconfigure como el orden, como lo mismo exactamente, sino alguien de pronto no va a estar de acuerdo, a pesar que es horrible, pero ya ahí como que configuró, hizo que esa persona reflexionara, que tuviera como intriga, como debate, el generar un poquito a veces como se le dice, sí, escándalo, como volverse así también el arte también lo usa mucho, polémica. Eso es lo que genera mucha polémica y eso es lo que hace también que se dé un impacto en la sociedad y que sirva también como un mensaje tanto del autor hacia el público como lo que es su intención en general, siento yo. Sí, también digamos que el arte no solo nos lleva a una realidad en conjunto, sino que también nos impulsa a avanzar, a crear, a darnos cuenta que no es solo una ilusión, sino que es una posibilidad de materia tangible que nos une como a luchar con un mismo propósito de crear, de transmitir causas sociales, sintiendo cómo nos ayuda al crecimiento como seres humanos.
Así es, al crecimiento como seres humanos y como sociedad también. Entonces, bueno, yo creo que los aportes de ustedes han sido muy buenos. El debate ha estado muy chévere. Y no sé, yo creo que ya podemos concluir, digamos que con generalizar o ya como hacer un cierre definitivo de los temas que hemos abordado sobre arte, estética y política. Claro, Yo creo que, gracias, Andrea. La primera conclusión que yo saco de estos textos y de este conversatorio es que el arte tiene mucho que ver con la política. De pronto, digamos, hasta ahora yo estoy estudiando, entonces es algo que no sabía. No sabía nada que la política tenía que ver con el arte. O sea, para mí lo político era totalmente diferente a lo que ya ahorita veo y entiendo. Entonces, digamos que para mí esa conclusión, el arte tiene mucho que ver con la política y no solo como forma negativa, sino positivamente como hemos visto en el conversatorio. Así es. claro. Dale, Es Andrea. importante ver que todo lo que plantea Ramsien es muy importante y paradójico, ¿no? Un tanto conflictivo, no, sino difícil, no, sino, bueno, un poco complejo de entender su manera de ver y relacionar estos tres términos: estética, arte y política. Entonces, creo que él establece un orden entre ellos y una relación muy importante frente a cada uno. Y cada uno tiene su protagonismo y su versatilidad, como en lo político. Él plantea que lo político ocurre cuando las personas que no tienen tiempo sacan tiempo para crear una crítica y mostrar a la sociedad algo que de pronto para ellos no era para nada visible, lo hace visible. Entonces crea una crítica de arte y lo político, y además que le coloca la estética de alguna manera, pero se sale de los parámetros. Entonces busca una opinión y un criterio propio por cada persona, críticamente hablando. Siento que otra conclusión importante podría ser que aquí por medio de este artículo lo que el autor expresa es que el arte tiene una función muy grande al momento de representar la sociedad, el pueblo, las críticas, que puede ser utilizado tanto como instrumento de lo que la sociedad, el pueblo quiere comentar, o también como una manera de generar reflexión hacia la sociedad, de algo que esté pasando, algo que hay que mejorar también muchas veces. Y siento que con este artículo, que a pesar de que es complejo de entender, muestra mucho lo que el arte tiene de importancia hacia la política, por ejemplo, un tema muy que uno siente que es lejano, son muy cercanos y van de la mano, como lo explica el autor. Para mí la conclusión que me deja este conversatorio es que no siempre lo que creemos que significan las cosas van a ser correctas, pueden tener muchos significados. Entonces el arte puede ser políticamente efectivo porque representan las realidades sociales también y que intentan criticar, o porque es un arte que quiere dejar de ser arte y volverse una práctica social. Bueno, y yo creo y estoy muy de acuerdo con cada uno de ustedes. El arte es poderosa, por decirlo de alguna manera. Tiene poder porque a través de los años, o sea, se ha visto que el arte ha sido un boom para el cambio, un boom para las expresiones de las personas, para aquellos que están en desacuerdo, para aquellos que de pronto ven algo que no está como que bien en beneficio de la sociedad, y pues ha servido muchísimo para expresar no solamente obras de arte, colgadas en una pared o pintadas. También hay obras de arte hechas inclusive por las mismas personas que con sus mismos cuerpos crean el arte expresando algo. Entonces, el arte es muy amplio, el arte es una gran herramienta precisamente para esos cambios sociales que necesitamos que sean visibles,
que porque de pronto ponerlo en un papel, un documento, o que la gente quiera expresarlo en un documento, no todo el mundo lo va a ver, no todo el mundo lo va a leer. En cambio, el arte es algo que sí o sí uno tiene que de pronto echar una miradita en algún momento. Entonces, es muy, muy poderosa esta herramienta para el cambio en la sociedad, en lo político, en lo social, en todo. Sí, y creo que el autor sin duda nos pone a pensar y a debatir de lo que él plantea, ¿no? De todos los temas paradójicos y de alguna manera subjetivos que se toman en algunas obras de algunos artistas. Pero siempre el autor nos pone a reflexionar y a pensar cómo estas tres ramas van de la mano y claramente se toman y se complementan muy bien. Así es. Bueno, entonces concluimos este debate y este conversatorio. Agradezco a todos y cada una de las compañeras pues, que se pudieron conectar, gracias a Dios. Y pues creo que salimos enriquecidas bastante, a pesar de que no entendíamos muy bien, creo que lo hicimos muy bien, entonces felicitaciones. Muchas gracias.